¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversaciones T13. El día de hoy vamos a profundizar en una temática sumamente especial porque el 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua y a nivel nacional nosotros hablamos de la escasez de agua dulce, sobre todo a nivel mundial, se está convirtiendo en una amenaza para el desarrollo sostenible de la sociedad. En este contexto, la desalinización del agua de mar puede ayudar a resolver esta crisis hídrica, aumentando el suministro de agua dulce. Para hablar de esta materia y durante todo este mes vamos a estar hablando a propósito de nuevas fuentes de energía, de abastecimiento de agua. Estamos con Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de ACADES, Asociación Chilena de Desalación y Reuso. ¿Qué tal, Rafael? Hola Camilo, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué gusto poder seguir conversando contigo porque ya hemos estado acá en T13 en vivo conversando sobre lo mismo, sobre el agua y sobre las distintas alternativas. Primero para comenzar, ¿por qué es importante incorporar nuevas fuentes de agua en Chile? Muy simple, porque las fuentes tradicionales, que nosotros llamamos las fuentes continentales, se nos están acabando, por una parte, y al mismo tiempo nuestro desarrollo, tanto económico como demográfico, el aumento demográfico implica que necesitamos más agua, ¿no? Cada vez necesitamos más agua, cada vez tenemos menos agua. Entonces la única posibilidad que tenemos de cubrir esa brecha o esa falta, ese vacío que se genera, es buscando nuevas fuentes de agua. Y estas nuevas fuentes de agua son precisamente la desalación de agua de mar, tiene la capacidad de producir agua, y el reuso de aguas residuales o de las aguas servidas tratadas. Qué bueno que lo vas tocando así, porque las imágenes de apoyo dan cuenta, mira, imágenes de sequía. De por sí, y el 72% de la superficie de Chile sufre en algún grado la sequía. Claro, de repente nos dejamos engañar un poco que el año pasado anduvimos cerca de los niveles de agua esperados o proyectados. Sin embargo, son casi 15 años de sequía los que arriesga o arrastra el país. Y ese intervalo se produjo, como todos saben, por la aparición del Niño, ¿no? Que ya tenemos evidencia y los científicos están anunciando que este año termina el Niño y retomamos al menos 3 años más de Niña. Y esos son, de nuevo, 3 años similares a los que vivimos antes de la caída de las lluvias, es decir, años secos. Oye, tú mencionabas también el tema de la desalación. Para que la gente en su casa se haga una idea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la desalación del agua? Muy simple, es tomar agua de mar, del Océano Pacífico, y sacarle la sal, en el fondo la sal que tiene, naturalmente, y transformarla en agua potable. Agua fresca que puede ser distribuida por las cañerías de forma tal de que cualquier persona pueda llegar a su casa y tomarse un vaso de agua que proviene del océano. Esta agua, sin ir más lejos, es agua desalada. Desalada y potabilizada. Eso es importante porque queremos entrar en la definición de los usos. ¿Qué uso se le entrega al agua desalada? El agua desalada puede tener todos los usos, los mismos usos que el agua no desalada, es decir, el agua continental. Es decir, puede servir para abastecer a las industrias sanitarias, que es la que nos distribuye en el fondo el agua que tomamos de nuestras casas para ducharse, para cocinar, en el fondo para todos los usos domésticos. Pero puede servir también para cubrir los usos industriales. Hay industrias que ocupan grandes cantidades de agua. La minería. La minería, por ejemplo, la agricultura, ¿no? La industria del litio también ocupa bastante cantidad de agua, el hidrógeno verde, que también en el fondo hace poquito ahora está de moda, los data centers necesitan enfriar también y ocupan bastante agua. Entonces hay muchas industrias que también necesitan agua y el agua desalada puede servir para cada uno de esos usos con un tratamiento distinto. Hay regiones en Chile de por sí que ya experimentan un mayor dominio con respecto a esta temática, por ejemplo la región de Antofagasta, ¿no? Así es, la región de Antofagasta y le sigue muy de cerca también la región de Atacama, tienen una capacidad instalada que hoy día les permite abastecer, en el caso de Antofagasta, la ciudad de Antofagasta, hoy día en un 80% y prontamente en un 100% de agua desalada, y también a sus industrias, principalmente las industrias mineras que están en la región. Y le sigue de cerca también la región de Atacama, que también tiene plantas que permiten abastecer a las ciudades, a la agricultura y a la minería. Rafael, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas del agua desalada? La ventaja la acabamos de decir, ¿no? La principal es que no depende de las lluvias, no depende del cambio climático, no depende, en el fondo, no tenemos que estar esperando la cordillera, sino que simplemente nos damos vuelta, miramos a la costa y tenemos ahí en el mar una fuente inagotable de agua. La segunda es que en Chile, por sus características geográficas, tiene grandes condiciones para desarrollar esta industria. No hay ninguna localidad que esté a más de 200 kilómetros de la costa y por lo tanto estamos cerca. En el mundo hay ciudades de más de 3 millones de habitantes
que se abastecen en un 100% de agua desalada, pero tienen que transportarla más de 500 kilómetros. Ese transporte no es fácil y es muy caro. En el caso de Chile no, tenemos muchas ciudades costeras que pueden abastecerse, digamos, ahí mismo de agua desalada. Y además es un suministro, digamos, cuya única restricción, por así decirlo, es el abastecimiento de energía eléctrica, ¿no? En la medida que tengamos energía eléctrica, nuestra costa tiene la geografía que permite instalar estas plantas en todo su largo, y por lo tanto podríamos abastecer en el fondo a todo Chile, a todas las actividades industriales y a las ciudades con agua desalada. Antes de que me empieces a hablar de las desventajas, importante señalar que el 20 y 21 de marzo se estará realizando un congreso en el Hotel Mandarín donde se va a estar especializando toda esta temática, se va a estar debatiendo algo sumamente interesante. El congreso lleva el nombre Nuevas Fuentes de Agua y claro, nosotros T3 en Vivo vamos a ser media partner. Claro, por lo mismo, dos preguntas. Primero, la desventaja. Y tiene relación con las plantas, porque claro, hablamos de las fortalezas del agua, pero tenemos que hablar también de las plantas, es decir, hay que entrar a construir en distintos lugares y ocupar una instalación y una inversión que vaya de la mano con una estrategia a propósito de lo que estamos hablando, el abastecimiento de agua o una nueva fuente hídrica. Sí. Voy a responder a ambas preguntas de la misma forma. Probablemente el mayor obstáculo que tenemos que sortear para poder abastecer de agua desalada, digamos, a ciudades es el transporte, ¿no? Más que la desalación, las plantas, como bien dice, se tienen que instalar cerca de la costa, no necesariamente en el pie de la costa, pero sí cerca de la costa, porque tienen que tomar el agua del mar y devolver el agua de rechazo, ¿no? La dificultad principal radica en transportar esa agua a los centros de consumo, ¿no? El agua continental se transporta por gravedad y por lo tanto gratis. No tiene costo, claro, ¿no? La capturamos en los ríos, en la cordillera y hacemos que la gravedad haga que se distribuya hacia donde queremos llegar. En el caso del agua desalada es un flujo inverso. Tenemos que ir de la costa hacia los centros de consumo y tenemos que elevarla, ¿no? Y ese transporte utiliza, digamos, hay que invertir en infraestructura y en energía eléctrica para poder bombearla, ¿no? Ese es probablemente el principal obstáculo que tenemos para poder que el costo de la energía, de la agua desalada sea accesible no solamente, digamos, a las ciudades, sino que también a industrias como la agricultura, que no tiene la misma capacidad de pago que tiene la minería, ¿no? Claro. Entonces por eso tenemos que desarrollar infraestructura esencialmente de transporte que baje esas barreras de entrada. Hay experiencias internacionales también que narran un poco cómo se están realizando las cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos está muy avanzado en esta materia, España, en Europa también hace lo propio. Se va a estar hablando de todo esto también en el congreso que estamos relatando. En Chile, sin ir más lejos, el presidente Boric en enero de este año anunció también la instalación de una planta en la región de Coquimbo, una región que ha sido sumamente afectada por el tema de la sequía. A propósito de lo mismo, ¿es una realidad? Porque hablamos de Antofagasta, ahora hablamos de este avance en la región de Coquimbo. ¿Es una realidad? ¿En la zona central se podría, por ejemplo, soñar con la instalación de una planta desaladora? Soñar sin duda, es una realidad que tenemos un anuncio y una declaración de la voluntad presidencial de que la región de Coquimbo y en particular las ciudades de Coquimbo y La Serena necesitan sí o sí de aquí a un corto plazo, tenemos una frontera de tiempo que más o menos está establecida en el 2028, un abastecimiento de agua que sea distinta a la continental. Si no, la probabilidad es muy alta de que tengan que enfrentar racionamientos severos, de meses, ¿no? Por eso el anuncio presidencial dice que tenemos que tener una planta desaladora multipropósito, ¿no?, en la región que pueda abastecer tanto a la ciudad como a la agricultura, porque también la agricultura de la región ha sufrido muchísimo, ¿no? Hoy día, menos del 30% de las hectáreas que se producían en esa región hoy día están sin producir, ¿no? Y es muy probable que esa proporción siga bajando solamente por la falta de agua. Entonces, el anuncio presidencial es muy relevante y lo que tenemos que, todos, digamos, tenemos que concentrarnos en que sea una realidad. Y a propósito de esta realidad, tú hablas de una planta multipropósito. ¿Qué tiene que tener una planta desaladora para que efectivamente sea multipropósito? Hablamos de aguas con uso industrial, agua con uso agrícola, doméstico, potable. ¿Qué tiene que tener? ¿Hay que fijarse en la capacidad de la instalación? No, la verdad que esta es una tecnología muy dúctil, muy versátil en materia de capacidad. Pueden haber pequeñas plantas que, por ejemplo, abastezcan agua potable rural,
o grandes plantas que abastezcan a ciudades enteras más de industria. La diferencia está en el tratamiento del agua. Efectivamente, por ejemplo, la potabilización del agua es un post-tratamiento que se hace luego de desalarla. Una vez que el agua se desala se le llama agua producto o agua cruda, que no es potable porque no tiene nada. Es como tomar agua de glaciar, ¿no? Tú necesitas incorporarle ciertos sales minerales para poder hacerla potable. Para el caso de la agricultura, el agua desalada contiene boro y hay que sacarle ese boro, ¿no? Entonces son distintas post-tratamientos que se requieren instalar para que una planta efectivamente pueda entregarle agua a las distintas industrias. Pero es tecnología, ¿no?, que se puede incorporar a los distintos tipos de plantas. Estamos conversando con Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de ACADES, a propósito de la desalinización como alternativa de abastecimiento con distintos focos con respecto al agua. Tú bien lo mencionabas, el mar, una de las fortalezas que nosotros tenemos. ¿Pero nos podemos proyectar realmente con el tratamiento de agua desalada? Sin duda, sin duda. ¿Es una decisión de Estado? Es una decisión de Estado el marcar un camino que facilite y que le entregue las herramientas a los inversionistas para que puedan desarrollar los proyectos de desalación de agua de mar, ¿no? Entonces, hasta hoy día, la desalación que Chile lidera a Latinoamérica se ha desarrollado sin esa decisión de Estado. Y por lo tanto, en el fondo, hemos avanzado mucho, por así decirlo, la empresa privada, ¿no? Pero si ya queremos dar el próximo paso, donde queremos masificar esta nueva fuente de agua para distintos usos, se requiere un poco una voluntad de Estado que señale un camino y que le diga a los inversionistas y a los entes privados y también a las ciudades y a las comunidades, ¿no?, que aceptemos la mejor tecnología disponible para que de forma sustentable podamos generar en el fondo las inversiones que se necesitan para tener esta nueva fuente de agua. Rafael, decisión de Estado entonces. Por otro lado, hablamos de privados también para invertir, pero la gente posiblemente en su casa se pregunta, ya, se hizo la decisión, yo voy a estar consumiendo agua potable, ¿va a haber alguna variación en precio? Por ejemplo, el consumidor final a la hora que efectivamente se abastezca de este tipo de recursos. Sí, va a haber un cambio de precio. El agua desalada, por lo que hablamos antes, ¿no?, es más cara que el agua continental, porque el agua continental, desde luego, no es gratis, ¿no? O sea, tiene un costo de transporte, de hacer llegar el agua a donde está, y el tratamiento. Eso es lo que pagamos normalmente en la tarifa, el tratamiento, digamos, de lo que es el agua de saneamiento, la parte de saneamiento. En el caso del agua salada, como yo te decía, tiene un costo diferencial. Ahora, hay fórmulas, tenemos que encontrar los modelos de negocio que permitan que en el fondo, ese cambio en tarifa afecte lo menos posible, sin duda, al consumidor final. De esto se va a estar debatiendo el 20 y 21 de marzo en el Congreso Internacional Nuevas Fuentes de Agua para Chile. T3 en Vivo participará como media partner, estaremos con todos los detalles de ese evento. Rafael Palacio, vicepresidente ejecutivo de ACADES, muchas gracias por estar en Conversaciones T13. Muchísimas gracias, Camilo, gracias por la invitación también. Nos quedan más temas pendientes con respecto a esta materia. Va a ser tema seguramente en una nueva Conversaciones, por ejemplo, ¿qué pasa con la salmuera? Un tema realmente interesante. La invitación a ustedes, por ahora, a seguir informándose en nuestro canal de noticias T3 en Vivo. Que estén muy bien. Chao, chao.